Buenos días a todos y todas. Quisiera darle una bienvenida a todas las personas que se están integrando a nuestra eh, presentación de hoy, nuestra conexión. El día de hoy nos acompañará Catalina Cerda. Antes de dar sus credenciales, de presentar sus credenciales, quisiera, digamos, nuevamente contextualizar el objetivo de este espacio, el seminario de jóvenes investigadores e investigadoras sobre religión y espacio público en Chile, año 2020 y 2021. Se constituye como un espacio que pretende promover las investigaciones que realizan personas que están iniciando sus carreras académicas. Para tales efectos, porque nos han consultado, hicimos una selección previa de aproximadamente 10, 11 presentaciones que iremos publicando mensualmente. Y en ella hemos tomado ciertos criterios que vale la pena también transparentar, criterios que tienen relación con género, con personas que estudian en el exterior, personas que están doctorando en Chile, universidades tanto de la región metropolitana como también universidades regionales. Intentamos de la manera más justa o equilibrada posible darle la oportunidad para que participaran todos aquellos que se manifestaran como interesados en esta iniciativa. Entonces, ese es uno de los primeros focos que tiene este seminario, y el segundo es poder nuclear y hacer interactuar a distintos investigadores e investigadores que están interesadas en el estudio del fenómeno religioso con la particularidad de análisis radicado en Chile. Y en esta oportunidad, como hemos señalado, nos va a acompañar Catalina Cerda. Catalina Cerda Plana es magíster en teología por la Universidad Católica y en ciencias políticas por la Universidad Alberto Hurtado. Ella actualmente es candidata a doctora en teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y por la Julius Maximilian de Alemania, perdón. Sus principales áreas de investigación han sido la formación ciudadana de los jóvenes en el contexto de la pastoral juvenil de Santiago y la religiosidad juvenil chilena y sus actuales transformaciones. En esta oportunidad, Catalina nos va a presentar su investigación, parte de su investigación doctoral, titulada Caracterización de la experiencia religiosa de los jóvenes en Santiago de Chile, pistas para una mejor reflexión teológico-pastoral en torno a la evangelización juvenil. Catalina, dispones de aproximadamente 25 o 30 minutos para tu presentación. Después tendremos pequeño espacio para consulta o profundizar algunos de los puntos que puedan ser con mayor análisis. Así que adelante, cuando tú desees, digamos, dispones de tu tiempo. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que en este momento se conectan a este seminario. Quisiera partir, como lo han hecho quienes ya han presentado, dándote las gracias por la posibilidad de participar en este espacio y poder hacerme parte así de este diálogo interdisciplinar en torno al estudio del fenómeno religioso en Chile, ¿no? Y te doy especialmente las gracias a ti por generar esta instancia que me parece sumamente interesante. Como tú ya bien anunciabas, el tema de mi investigación doctoral es la religiosidad de los jóvenes o la experiencia religiosa de los jóvenes en la ciudad de Santiago, ¿no? Y la presentación que he preparado para hoy está dividida en 4 partes. Primero voy a explicitar por qué he llegado a estudiar este tema y por qué me parece tan relevante, tanto para la teología práctica, que es la disciplina desde donde yo me sitúo, así como también para las ciencias sociales. Luego diré algunas palabras respecto del concepto guía, experiencia religiosa en este caso, por qué he escogido este concepto, cómo lo entiendo y cómo lo he operacionalizado de cara a estudiarlo empíricamente. En la tercera parte presentaré el método escogido para desarrollar la investigación, para finalmente informar hasta dónde he logrado avanzar hasta la fecha y cuáles son, desde mi punto de vista, algunos de los resultados, aún parciales, más interesantes hasta ahora. Entonces, comienzo. Tema general y su relevancia. En términos personales, yo llegué a este tema, pues me tocó trabajar muchos años con jóvenes participantes de las pastorales juveniles de la Iglesia Católica de Santiago, lo que me permitió palpar de primera fuente la enorme pluralidad que había en su religiosidad, incluso entre ellos que eran, podríamos decir, los más militantes, ¿no? Dado que participaban de pastorales juveniles. Desde entonces que me ronda el deseo de poder estudiar su religiosidad más allá de los parámetros tradicionales de adhesión a una determinada religión institucional.
A ello se sumó que el 2018 la Iglesia Católica Universal celebró un sínodo general de obispos en Roma que tuvo como tema justamente a los jóvenes y su fe. Ello estuvo antecedido por casi 2 años de consulta a las comunidades locales y se propuso dialogar el tema también con los jóvenes y no solo con aquellos que participaban activamente de la Iglesia Católica. Con ello, la Iglesia buscaba identificar nuevas pistas para el acompañamiento pastoral de los jóvenes. Ello generó en mí la esperanza de que por fin la Iglesia se abriría a reconocer la pluralidad existente en el mundo de la religiosidad juvenil. Sin embargo, las preguntas propuestas por Roma para dicho proceso de consulta apuntaron fundamentalmente a comprender y mejorar la relación que los jóvenes establecen con la Iglesia, y la pregunta por su fe, como sea que ésta fuese entendida, estaba absolutamente ausente. Así, la Iglesia puso su mirada en aquella religiosidad que Luckmann llamó orientada a la Iglesia, ¿no? Dejando fuera, me parece, de su visión a una enorme mayoría de jóvenes que hoy día vive su relación con lo religioso al margen de las iglesias. Recordemos, por ejemplo, que según la encuesta Bicentenario 2019, 1 de cada 2 jóvenes chilenos dice no adherir a ninguna religión. Y la participación eclesial, por lo menos en la de los católicos, es muy baja, ¿no? Por ello, me pareció necesario aportar desde la teología práctica algunos insumos críticos a la reflexión pastoral de la Iglesia, mostrando la complejidad de la religiosidad juvenil actual y cómo ello desafía la acción evangelizadora de la Iglesia, la cual por definición busca ser universal, ¿no? Es decir, para todos los jóvenes y no solo para aquellos que ya adhieren y participan de ella. Ello por el lado de la teología. Pero además, una vez que comencé a profundizar en el tema, me di cuenta de que una investigación sobre la religiosidad juvenil actual en Chile sería también un importante aporte para el conocimiento alcanzado hasta ahora desde las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque los estudios disponibles a la fecha adolecen en su mayoría de un problema similar al que tuvo la Iglesia, ¿no? Es decir, estudian la cuestión religiosa principalmente desde una perspectiva institucional, midiendo la adhesión de los jóvenes a las iglesias o a sus sistemas de creencias y prácticas, ¿no? Christian Parker, hace ya más de 10 años, advertía acerca de la estrechez de las categorías utilizadas para observar, por ejemplo, la afiliación religiosa de los jóvenes, proponiendo para ello nuevas categorías, como por ejemplo, creyente no adherente o católico a mi manera. Con todo, desde mi perspectiva, el problema es aún más amplio, ¿no? Desde los altos niveles de desinstitucionalización y subjetivación que caracterizan a la religiosidad chilena actual, en general y en particular a la de los jóvenes, me parece necesario tomar un poco de distancia de esta perspectiva institucional y lograr un acercamiento que apunte a comprender desde la perspectiva del sujeto su relación con lo divino, con lo sagrado o con lo espiritual, ¿no? Y hacerlo además desde un acercamiento multidimensional, es decir, que no solamente cubra, por ejemplo, sus creencias, ¿no? Es lo que personalmente me he propuesto hacer en esta investigación y por ello tengo la esperanza de que mi estudio también aporte nuevas formas de comprender y estudiar la religiosidad juvenil en Chile. Paso ahora entonces a revisar el concepto guía escogido, ¿no? Y su operacionalización. En mi caso, luego de una amplia revisión bibliográfica, opté por utilizar como concepto guía el de experiencia religiosa por sobre otras posibles alternativas como religión, religiosidad o fe. Aunque no pocos autores utilizan estos conceptos simplemente como sinónimos, ¿no? Y sus campos semánticos son bastante cercanos y se entrecruzan, me parece que es posible identificar algunos matices que me llevaron a optar por el concepto de experiencia religiosa. No puedo analizar en detalle en este momento cada uno de estos conceptos, pero al menos me gustaría mencionar algunos elementos que orientaron mi decisión. Por ejemplo, en el caso del concepto de fe, tan comúnmente utilizado por la misma Iglesia Católica, este es entendido por los textos del Concilio Vaticano II como la respuesta positiva del ser humano a la automanifestación de Dios en su historia, o a la revelación de Dios en su historia. Es decir, apunta a una forma específica de religiosidad, aquella que implica el encuentro personal con un Dios que también es persona, y la decisión libre por parte del sujeto de establecer una relación con él.
Es decir, supone por un lado una comprensión teísta de la divinidad, y por otro una respuesta ya positiva por parte del sujeto, consciente y positiva por parte del sujeto a la revelación de Dios en su historia. Ciertamente un concepto tremendamente valioso, pero muy estrecho todavía para la intención investigativa de mi investigación, que justamente lo que busca es ampliar la mirada, ¿no? Por su parte, el concepto de religión es un concepto con una historia bastante larga y las acepciones son diversas, ¿no? Con todo, me parece que la definición que alguna vez Durkheim propuso para este concepto, dígase, la religión como un sistema unificado de creencias y prácticas relativo a las cosas sagradas, el cual conforma en una única comunidad moral llamada Iglesia a todos aquellos que adhieren a él, sigue teniendo un peso relevante en cómo este concepto se entiende, no solo en la academia, sino que también en las personas en general, ¿no? Dándole entonces un fuerte énfasis institucional al concepto. Por eso, y dado que justamente yo busco tomar distancia de esta perspectiva para estudiar la religiosidad juvenil, me pareció mejor seguir buscando otro concepto, ¿no? Religiosidad, por su parte, es un concepto que justamente se utiliza comúnmente para tomar distancia de la perspectiva institucional que carga el concepto de religión, enfatizando esta vez el carácter individualizado y privado de la experiencia de lo religioso en la vida del sujeto que caracterizaría a las sociedades contemporáneas occidentales, ¿no? Muchas veces también llamado espiritualidad, sobre todo en Estados Unidos. En ese sentido, es un concepto bastante más cercano a lo que yo busco estudiar y por ello muchas veces lo utilizo también como sinónimo, ¿no? O para referirme a mi tema de investigación como lo he hecho hasta ahora. Sin embargo, he optado finalmente por el concepto de experiencia religiosa porque me parece que tiene una densidad semántica que es bastante interesante. Sin embargo, es un concepto que también tiene diversas interpretaciones, de lo cual soy bastante consciente, ¿no? Podríamos recordar, por ejemplo, la línea inaugurada por Schleiermacher y recepcionada por William James en el contexto de la psicología religiosa, donde la experiencia religiosa se ha entendido, sobre todo en Estados Unidos, como la dimensión sensitiva de la relación del ser humano con lo religioso, y muy comúnmente como aquellas experiencias extraordinarias de contacto sensible con lo divino, ¿no? O con lo trascendente, ¿sí? Leyendo me queda la sensación de que eso tiene mucho que ver con el lenguaje, ¿no? Porque religious experience junta en un solo concepto, sobre todo experience, dos cosas que en español y en alemán se dicen de maneras distintas, ¿no? Vivencia o dimensión sensitiva en español, Erlebnis en alemán, experience en inglés, y en español tenemos experiencia y Erfahrung, que son conceptos más complejos y que en inglés también se dice experience, ¿no? Entonces, en este concepto de religious experience se mezclan ambas cosas, pero como digo, en la psicología religiosa se ha tendido a enfatizar este aspecto sensitivo, ¿no? Sin embargo, el concepto de experiencia tiene tanto en la filosofía como en la teología una valiosa tradición de la mano de los pensadores de corriente realista aristotélica y de las diversas teologías de la historia que hunden sus raíces en las Sagradas Escrituras, pero que han vuelto a tomar mucha fuerza, sobre todo en el siglo XX, ¿no? En el ámbito de la teología. En ella se recuerda que la revelación del Dios cristiano acontece fundamentalmente en la historia y en la experiencia humana, personal y socialmente compartida, ¿no? Ciertamente esta comprensión de experiencia es mucho más que la mera dimensión sensitiva, ¿no? De ella. En los últimos siglos, además, la fenomenología nos ha recordado el rol fundamental de la experiencia, entendida como contraparte, desde la perspectiva del sujeto, de un acontecimiento que le adviene, ¿no? Un acontecimiento que no puede ser controlado por el sujeto y que no es creación del sujeto, pero que sin embargo impacta en él y modifica significativamente su conciencia. En este sentido, me parece que el concepto de experiencia recoge muy bien la perspectiva que yo buscaba darle a mi investigación. Y por eso, entonces, basado en ello, comprendo la experiencia, esta vez religiosa, como la experiencia que el sujeto hace en relación con el ámbito de lo divino, lo sagrado o lo espiritual, como sea que el sujeto lo entienda. Subrayo, pues lo retomaré más adelante, esta última parte, ¿no? Como sea que el sujeto lo entienda.
He utilizado esta definición intencionalmente amplia, de modo que me permita dar espacio para integrar la posible diversidad presente en los jóvenes de hoy día. Ahora bien, en vistas a su estudio empírico, he operacionalizado esta definición todavía amplia, proponiendo 5 dimensiones a través de las cuales poder investigar este concepto, esta experiencia. Ellas están fundamentalmente inspiradas en la propuesta de Glockenstadt, pero están enriquecidas por la discusión posterior y también con un diálogo con la teología cristiana, ¿no? Y entonces estas 5 dimensiones son las creencias, las vivencias, las prácticas, las consecuencias o efectos que puede tener esta experiencia en la vida cotidiana y los grupos de referencia para la vivencia de esta experiencia. Entonces lo que yo haré en mi investigación será explorar estas 5 dimensiones para, a través de ellas, poder estudiar y caracterizar la experiencia religiosa de los jóvenes en Santiago. ¿Sí? En términos metodológicos, mi investigación tiene entonces como objetivo general caracterizar la experiencia religiosa de los jóvenes en Santiago de Chile, en vistas a poder entregar insumos críticos a la reflexión pastoral de la Iglesia Católica en torno a la evangelización juvenil. En términos de acercamiento metodológico, he escogido, dada la definición que comenté antes, un acercamiento atribucional al tema de estudio, es decir, que sean principalmente los mismos jóvenes quienes definan qué entienden por lo religioso y los contenidos específicos a integrar en cada una de las dimensiones a estudiar. Por esta razón, he optado por desarrollar una investigación de carácter mixto, con una primera fase cualitativa exploratoria orientada a levantar las categorías más adecuadas para el estudio de la temática desde la experiencia de los jóvenes, a partir de lo cual poder elaborar un instrumento adecuado para el desarrollo de una segunda fase cuantitativa más robusta, con la cual estudiar el tema en una muestra representativa de la población. En concreto, entonces, he escogido el método mixto exploratorio secuencial, el cual responde adecuadamente a las necesidades metodológicas de mi investigación. La muestra ha estado definida tanto por razones prácticas como teóricas e incluye a jóvenes de 15 y 16 años de edad, hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos, contactados a través de colegios laicos y católicos dentro del Gran Santiago, ¿no? Cubriendo 40 comunas. En el caso de la fase cualitativa, la técnica de recolección de datos utilizada han sido los grupos focales, dado que ellos permiten recoger la diversidad de las experiencias que pudieran estar presentes en los participantes de estos grupos focales. En concreto, ya se han realizado, porque esta fase ya la realicé, 6 grupos focales, de acuerdo con la distribución muestral que ustedes ven allí, ¿no? En esta fase cualitativa, entonces, he abarcado 3 niveles socioeconómicos, alto, medio y bajo, y ambas orientaciones religiosas, laicos, colegios laicos y colegios católicos, ¿no? Y en total participaron 45 jóvenes. En el caso de la fase cuantitativa, actualmente en desarrollo, se espera aplicar una encuesta a una muestra representativa de la población, por lo que se optó por un muestreo estratificado. En este caso, dado que los adolescentes han de ser contactados a través de sus colegios, la muestra implicó un muestreo probabilístico en 2 etapas, ¿no? Estudiantes-colegios, en el que la estratificación de los colegios consideró los mismos criterios antes mencionados, nivel socioeconómico y orientación religiosa, conformándose entonces 10 estratos. Sin embargo, dado que algunos de los estratos, el mínimo muestral era muy pequeño y había cierta como diversidad, o sea, cierta disparidad en los N de cada estrato, y entonces por razones prácticas he optado por trabajar con una muestra aproporcional para el levantamiento de datos. Esto significa que para el proceso de contacto y reclutamiento de los participantes se han escogido de manera aleatoria 4 colegios para cada uno de los estratos. Y luego dentro de cada colegio se ha hecho una invitación abierta a todos los estudiantes que cumplen con los criterios de edad, esperando recoger un mínimo de 10 encuestas completas por establecimiento para alcanzar la meta de al menos 400 encuestas respondidas, ¿no? En el momento del análisis, los resultados por estrato serán ponderados de acuerdo a la proporción exacta de cada uno de ellos. Eso en términos de diseño metodológico.
Por último, entonces, comparto brevemente el estado de avance y de investigación y algunos resultados parciales, ¿no? Hasta el día de hoy, como ya mencionaba, he logrado realizar ya la fase cualitativa, cuyos resultados me permitieron construir un instrumento cuantitativo ad hoc al estudio de la temática en Santiago, una encuesta, el cual ha sido ya testeado en el primer semestre de este año y adaptado a su forma definitiva a partir de los resultados del pilotaje. Durante este segundo semestre del 2020 he comenzado el levantamiento de los datos cuantitativos, lo cual, como te podrás imaginar, está siendo bastante complejo dada la situación de la pandemia y la suspensión de clases presenciales también en los colegios, ¿no? Por ello, esta fase deberá aún prolongarse durante el primer semestre del 2021. Para terminar, entonces, destaco 3 aspectos de los avances o resultados a la fecha. Primero, un resultado que podríamos llamar metodológico, pero que desde mi punto de vista es bien valioso, tiene que ver con la posibilidad que he tenido de desarrollar un instrumento nuevo y como ad hoc, en el fondo, a la realidad de nuestro país o de nuestra ciudad, en este caso. No tenemos tiempo acá para analizar la conformación detallada del instrumento y cómo llegué a cada uno de estos elementos que lo conforman, pero al menos dejo a la vista el modelo conceptual que orientó su diseño. Valga destacar, eso sí, que fueron los resultados cualitativos los que marcaron la pauta inicial de qué variables integrar en dicho modelo, lo cual posteriormente fue enriquecido a partir de la bibliografía empírica especializada y la conversación también con personas expertas en la materia. Ello supuso recoger escalas e ítems ya existentes y validados anteriormente, pero también generar nuevas preguntas, nuevas escalas y nuevos ítems para aquellos aspectos de la experiencia religiosa de los jóvenes chilenos para los cuales no habían instrumentos ya construidos, ¿no? Pienso, por ejemplo, sobre todo en el ámbito de la vivencia, de las vivencias del contacto con lo religioso, donde la experiencia de nuestros jóvenes, tal como voy a comentar a continuación, es muy rica y compleja, ¿no? Y por tanto me supuso crear escalas ad hoc que me permitieran luego recoger este tipo de vivencias a través de una encuesta, ¿no? Escalas que gracias a Dios funcionaron muy bien en el pilotaje. Pero además he logrado construir un instrumento complejo, es decir, que no solo aborda las diversas dimensiones de la religiosidad como variables dependientes, que son las dimensiones que yo me propuse explorar, sino que también incluye otros aspectos de la vida de los jóvenes, no necesariamente de carácter religioso, pero que nos permiten comprender su religiosidad en contexto, y por tanto entender por qué se configuran de determinadas maneras sus opciones religiosas, o al menos identificar algunas pistas. Estoy pensando en este caso, por cierto, en las variables independientes, ¿no?, que están al centro del modelo. Eso a nivel metodológico. Ya a nivel de contenido de los resultados, aún parciales, porque son de la fase cualitativa y tengo que ver en qué medida esto se confirma luego en la fase cuantitativa, creo que para mí uno de los principales descubrimientos ha sido ver la fuerte preponderancia que tiene la vida después de la muerte por sobre la divinidad, por ejemplo, en la configuración de la experiencia religiosa de los jóvenes de Santiago. Me explico. Al conversar con ellos y preguntarles qué entienden por lo religioso o qué asocian con lo religioso, con lo divino o con lo espiritual, la mayoría y las primeras respuestas más espontáneas en las conversaciones con ellos tuvieron que ver con la vida después de la muerte y no con la divinidad, ¿no?, que aparecía más bien en relación a, ¿no? En lo personal, ello me obligó a mí a ampliar mi perspectiva y me entregó nuevas categorías para acercarme al tema de estudio, dada la preponderancia que tradicionalmente tiene en la teología, y por tanto en mí como teóloga, el encuentro personal con la divinidad como centro y núcleo de la cuestión religiosa, ¿no? Creo que también estos resultados entregan una nueva perspectiva y nuevas categorías para el estudio del fenómeno desde las ciencias sociales, por lo menos en nuestro país y seguramente también a nivel latinoamericano, ¿no? Ello porque, como ya dije, comúnmente se tiende a estudiar la religiosidad evaluando los niveles de adhesión a los sistemas de creencia, principalmente monoteístas, por lo que la pregunta central es la pregunta por la creencia en Dios, y la pregunta por la creencia o por prácticas o vivencias de contacto con la vida después de la muerte escasamente están, pero no permanentemente, ¿no?, como en el caso de la encuesta bicentenario, por ejemplo. Creo que aquí hay un campo sumamente importante de la experiencia religiosa de los jóvenes, donde ellos tienen mucho que decir, y que no es una experiencia abstracta, ¿no?, sino que se enraiza en vivencias muy concretas de contacto
con la vida después de la muerte, y donde, y esto lo destaco, los familiares fallecidos juegan un rol fundamental. Y por eso pongo aquí las imágenes de la película de Coco, porque cada vez que vuelvo a este tema me acuerdo de ella. Los familiares fallecidos entonces vehiculan de alguna manera la experiencia de contacto, las creencias y también las prácticas en torno a la vida después de la muerte. Prácticas como por ejemplo ir al cementerio, darse momentos para recordar a sus familiares fallecidos, prenderles una vela o incluso rezarles, ¿no?, para recibir su protección. Prácticas que por cierto son poco tradicionales y que por tanto se observan y se estudian poco, pero que podrían estar presentes de forma más o menos importante en la vida de los jóvenes. Como digo, todavía tengo que corroborarlo en la fase cuantitativa, pero insisto, estos resultados me entregaron a mí una nueva forma, o me ampliaron la mirada respecto del tema. Y por último, vinculado a lo anterior, pero que yo destaco como un resultado diferente, es la gran riqueza que me pareció en la fase cualitativa respecto de las vivencias de contacto con lo religioso, ¿no?, esta dimensión sensitiva de la experiencia religiosa. Estoy pensando en concreto en experiencias de sentir energías en casa, lugares o en cosas, energías que pueden ser positivas o negativas y que tienen un impacto concreto en la vida del joven, ya sea para bienestar o para sentir malestar, ya sea físico o psicológico, ¿no? También estoy pensando, por cierto, en todo el ámbito del contacto con el mundo de los muertos, ¿no? Con familiares fallecidos, pero también con personas desconocidas, ya sea escuchándolos, sintiéndolos, viéndolos o incluso interactuando con ellos. Una dimensión escasamente explorada en otras investigaciones, tanto a nivel nacional como internacional, y que cada día me convenzo más que es un rasgo característico de nuestra religiosidad en América Latina, o que podría serlo, ¿no? Esta dimensión sensible, tan fuertemente desarrollada y que forma parte válida y valiosa de la experiencia religiosa, y no entendida como algo paranormal o irracional, ¿no? Aquí estamos hablando más bien de experiencias más o menos cotidianas, que ya sea ellos personalmente o sus familiares o amigos cercanos han vivido, y que son aceptadas como válidas y creíbles por parte de los jóvenes, y que no chocan o no se contraponen necesariamente con la racionalidad moderna en la cual ellos están inmersos y de la cual ellos también dan cuenta en sus discursos, ¿no? Esto me pareció bien interesante por el carácter integral que denota tener la experiencia religiosa de los jóvenes, a diferencia de cómo ello sucede en otras partes del mundo, ¿no?, donde una cuestión así sería bastante como irrisorio, ¿no? Sería tildado quizás de extraño, de paranormal simplemente. Por su parte, y con esto termino, la relación con la divinidad, sin embargo, no está tan fuertemente presente en este ámbito de lo sensitivo, ¿no? Pareciera que ella está más racionalizada o fuertemente vinculada a las prácticas, ¿no? Quizás eso tiene que ver con la influencia del cristianismo, que en Occidente en general ha tendido a racionalizar y ritualizar, quizás en exceso, la relación con Dios. Eso es entonces mi presentación. Quedo atenta entonces a tus preguntas y muchas gracias nuevamente por este espacio. Gracias a ti, Catalina, por la presentación, muy, muy completa, muy, muy interesante. Tenemos un espacio para puntualizar algunos aspectos de lo que tú nos has presentado. Y en ese sentido, quisiera transmitirte una inquietud que nos hace el profesor Fabián Bravo, y quien te pregunta a ti directamente, dice: muy interesante el trabajo de Catalina, una pregunta, de tu praxis investigativa, ¿cuáles son los cruces, los puntos comunes y los disensos entre la teología y las ciencias sociales para analizar en este caso la experiencia religiosa? Interesante la pregunta. Vale. Agradezco la pregunta de Fabián, porque he estado justo últimamente abocándome a eso. Yo creo que contestaría como desde una perspectiva metodológica y desde una perspectiva de contenidos, ¿no? Desde una perspectiva metodológica, me parece, sin ser yo una cientista social, que comúnmente desde las ciencias sociales se estudia la cuestión de la religiosidad o el fenómeno religioso como, valga la redundancia, fenómeno social, ¿no? En tanto en cuanto a aquello. Y me parece que no necesariamente está la pregunta por la verdad, por una posible verdad más allá de lo socialmente construido, ¿no?
En nuestro caso, en el caso de la teología, creo que nos acercamos a un mismo objeto de estudio, que también, por cierto, que se entiende como un fenómeno social y que está construido en la interacción comunitaria y social, pero que desde la perspectiva de la teología cristiana es también un lugar de revelación de Dios, diríamos, en términos teológicos, ¿no? Donde se está manifestando de alguna manera una verdad que acontece y se revela en el espacio humano, sí, en el sistema humano, pero que lo trasciende, ¿no? Que es algo más que solamente humano. Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, todas las teologías de la historia que yo hacía alusión anteriormente, vuelven a reconocer y vuelven a enfatizar el carácter propiamente teológico, ¿no? O sea, como un lugar de manifestación de Dios a la historia y a la experiencia humana, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para una investigación como esta, siempre me pregunto hasta dónde llegaré yo con esa arista, no sé si ahora, pero quizás más adelante, cómo se hace reflexión entonces también teológica acerca de las nuevas creencias que aparecen en la juventud, ¿no? Y cómo enriquecen entonces también todo el sistema de creencias cristianos, si es que realmente tomamos en serio que la historia es un lugar de revelación. La experiencia religiosa de los jóvenes nos debiese entonces enriquecer también nuestro sistema de creencias cristianas, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la segunda perspectiva desde la cual yo contestaría es desde los contenidos, podríamos decir, ¿no? El objeto de estudio que estudiamos es el mismo, la religiosidad, y surgen muchos elementos comunes, ¿no? Sobre todo en contextos de países con una tradición más o menos larga de carácter cristiano. Obviamente hay muchos contenidos que son comunes, ¿no? La divinidad, incluso esta referencia a la vida después de la muerte no es algo ajeno al cristianismo, ¿no? El reino de Dios es efectivamente un reino donde todos aquellos que ya han dejado la vida en este espacio-tiempo nos reuniremos, ¿no? Esa es la esperanza cristiana. Pero de alguna manera ese tipo de elementos, por ejemplo, creo que el cristianismo occidental los ha ido como perdiendo de vista, ¿no? Y una investigación como esta nos vuelve a recordar que es importante no olvidar eso, ¿no? Por poner un ejemplo, pero yo creo que hay muchos elementos de encuentro, ¿no? Pero la gran diferencia yo la veo más bien en términos metodológicos, de cómo entendemos aquello que estamos estudiando y desde dónde nos paramos para entonces entenderlo y luego reflexionarlo. Catalina, te agradezco la respuesta y para Fabián, y quisiera consultarte respecto a cuestiones que son más propias del desarrollo de la investigación que está en curso, como tú señalabas. En ese sentido, preguntarte, tú aludías a que esta caracterización de la experiencia religiosa por parte de los jóvenes es algo que es complejo en términos de, es multidimensional, es multifactorial, en fin. Preguntarte, ¿qué dificultades tuviste en este proceso de diseño metodológico cuando uno levanta muchas categorías que son propias de lo cualitativo para después hacerlas transitar a un instrumento cuantitativo? No sé, en el plano personal uno siempre se queda con la duda de, digamos, qué es lo que deja afuera, qué es lo que efectivamente incorpora. En este caso, qué es lo que ocurre con una suerte de carencia de gramática religiosa, donde muchas veces los jóvenes les cuesta nombrar lo que les sucede en términos de experiencia. No quieren decir Dios, no quieren decir divinidad, alma, la espiritualidad por sobre lo religioso. ¿Cómo haces dialogar la multiplicidad de categorías, verbalizaciones que los propios jóvenes van haciendo y que a rato pueden ser, no sé, en un curso de 40 estudiantes uno puede encontrarse con, no sé, con 40 formas distintas de nombrar o nominar algo similar, pero que no lo es. ¿Cómo llevaste a cabo aquel desafío? A ver, yo como que mencionaría quizás dos etapas bien distintas. Primero, la fase de análisis cualitativo propiamente tal, donde me traté dentro de lo que es posible, ¿no? Meter sin demasiada teoría previa, ¿no? Y entonces tratando de levantar las categorías que emergían desde los discursos y entonces haciendo análisis de los mismos discursos y viendo cómo los distintos
los distintos códigos se iban interrelacionando y cuáles iban agarrando mayor fuerza de contenido, ¿no? Esa fue una primera fase que me llevó entonces a la elaboración de todo un sistema de código que estaba basado meramente en lo cualitativo, ¿no? Pero siempre mirando o pensando, en mi caso, en que finalmente eso me iba a hacer base para la construcción de un instrumento cuantitativo, ¿no? Entonces fui intentando identificar categorías fundamentales y entonces en qué medida era posible diferenciar distintas dimensiones de esto dentro de esta categoría inicial que me permitiera describir de distinta manera una misma categoría. Por ejemplo, la divinidad, si es que aparecían elementos más bien de carácter cosmológico o más bien de carácter personal, y si dentro de ello había también diferencias o no, así, ¿no? Entonces fui armando este como árbol de códigos y de categorías. Ese fue el primer paso, ¿no? Donde ya uno empieza como a condensar los discursos que ciertamente son súper variados, ¿no? Dada la dificultad de la gramática religiosa, que yo ya les había escuchado a ustedes como investigadores, esa dificultad que habían tenido, lo que yo hice en los focus group fue partir con un ejercicio de poner sobre una mesa distintas imágenes y conceptos que ellos, los jóvenes, podían elegir. Y con eso yo eché a andar la conversación, ¿no? Que me explicaran por qué habían elegido eso. Y no entrar directamente con una pregunta, porque me parece que, como tú bien dices, el discurso cuesta elaborarlo, o les cuesta manifestarlo, quizás incluso a nosotros, pero tener algo que explicar como que me ayudó un poquito a romper ese hielo inicial, ¿no? En términos como bien concretos. Bien, eso con la fase cualitativa. Y luego, ya para el diseño concretamente del instrumento, ahí, claro, el diálogo con la bibliografía especializada me fue definiendo también qué elementos eran más interesantes o más robustos en términos también de escalas y de ítems que ya estuvieran construidos, para poder ir identificando, ¿no? Qué podía ser pertinente de incorporar o no, incluso cuestiones que no aparecieron en las conversaciones, también integré porque, no sé, la investigación actual dice que hay ciertos elementos que son interesantes y que nos permitirían eventualmente hacer comparaciones, por ejemplo, internacionales, ¿no? Entonces ahí yo también enriquecí de alguna manera el análisis cualitativo con la bibliografía especializada, y así fue como llegué en el fondo al modelo conceptual que ustedes ven, ¿no? Y por último, el pilotaje, ¿no? La encuesta del pilotaje, por supuesto, que era mucho más extensa aún de lo que ya es la mía, y eso me permitió probar ítems en ciertas preguntas, que eran, no sé, preguntas que tenían 24 ítems, y claro, el pilotaje me permitió simplificar y darme cuenta que había muchos ítems que no hacían eco nomás de lo que los jóvenes están entendiendo, experimentando. Entonces yo diría que esas tres cosas me permitieron llegar al resultado. Catalina, vamos a recoger la pregunta de Nicolás Kogler, que pregunta cuáles son los espacios religiosos que tienen los jóvenes, y segundo, cuáles son los templos, perdón, si son los templos o los espacios personales. Por lo menos en la fase cualitativa, de todas maneras, diría yo que los espacios personales, ¿no? Las iglesias aparecen y los templos, me imagino que no solamente como el espacio físico, sino que las iglesias en su sentido amplio son mediadoras de algún tipo de religiosidad todavía, ¿no? Pero por lo menos en los grupos focales de los menos, ¿no? Me pareció una experiencia religiosa bastante individualizada, ¿no? Tampoco fui capaz de identificar grandes novedades en términos de grupos, de referencia, ¿no? No es que en el fondo ya no sean las iglesias y ahora son los scouts, por ejemplo, que a veces apareció, pero poco, y tengo que ver qué tanto eso es después corroborado. Eh, no me aparecieron grandes referencias comunitarias, ¿no? Sí de personas, familiares, hermanos, tíos, abuelos, por cierto, el amigo de un papá, ¿no? Sujetos que más bien median en la experiencia religiosa, ¿no? Pero creo que la dimensión comunitaria es una de las dimensiones más débiles, podríamos decir de alguna manera,
en lo que hasta ahora llevo por lo menos. Catalina, y en lo que lleva de tu investigación, cómo piensas, digamos, abordar cosas que son interesantes, como por ejemplo la capacidad que podrían tener los jóvenes para hacer mixturas, hibridismo, lo que también ha sido denominado como religión a la carta? ¿En qué medida, digamos, este tipo de instrumentos se hacen cargo de esos hibridismos, de esos complementos que los propios jóvenes hacen, construyendo su propio sistema de creencia que muchas veces son individuales o que obedecen a lógicas más particulares y que en algunos puntos se conectan con los amigos, con el compañero de curso, con otros, pero que funcionan en ese doble juego? Ujú. O sea, a mí me parece, y por eso opté finalmente por una investigación de carácter mixto, me parece que las metodologías cuantitativas en ese sentido son una tremenda ayuda, ¿no? Porque nos permiten buscar interrelaciones entre las distintas variables y entre las distintas, claro, variables, bien digo, a observar. Entonces creo que nos permite aún más visibilizar este hibridismo que en lo cualitativo uno ya palpa, ¿no? Y que o sea, que encuestas como la Bicentenario, si uno se pone a hacer el análisis más específico de los resultados, también ya están presentes, ¿no? O sea, no sé, yo hace poco estuve analizando los resultados de la Bicentenario y el hibridismo o sincretismo presente en las creencias religiosas, incluso de los así llamados católicos, es bastante considerable, ¿no? Y interesante, ¿no? Para que dejemos estas categorías tan inflexibles, en el fondo, de comprensión de lo religioso en un contexto latinoamericano que tiendo a sospechar que es aún, o sea, que es como una característica propia quizás de nosotros por nuestra historia también, esta suerte de sincretismo, y yo creo que para nosotros desde la teología el tremendo llamado de atención de no demonizar aquello, ¿no? Para mí eso es un tremendo también como, no sé si es desafío la palabra, pero sería bonito saber valorarlo como una expresión válida y valiosa también para nosotros desde la teología. Catalina, y tanto en la literatura como en lo que tú has indagado en este proceso de investigación doctoral, eh, ¿qué tanto has podido, digamos, darte cuenta, profundizar el hecho cómo la institución eclesial, como la Iglesia Católica en particular en Chile, ha abordado el trabajo con los jóvenes en términos de su espiritualidad? Te lo pregunto por lo siguiente: ¿en qué medida se hace cargo, digamos, de jóvenes en plural y no los trata como si fueran un gran conglomerado? Considera, por ejemplo, que hay una forma de vivir la experiencia religiosa que está cruzada por la condición socioeconómica, por el nivel de escolaridad de los padres, por quién hizo el proceso de transmisión de la fe, por el contexto económico por el cual pasa su familia, en fin, hay una consideración, tú dirías, por parte del agente pastoral, de la institución eclesial, de que es, si bien los jóvenes es muy amplia la categoría, pero que en esa categoría que es muy amplia también encontramos distintas problemáticas sociales que hacen vivir la experiencia religiosa o espiritual de una manera diferenciada. Mm. Mira, yo respondería como a dos escalas. Primero desde el problema desde donde yo partí, ¿no? Yo parto justamente desde la base de que eso para mí es un problema, ¿no? Creo que la Iglesia sigue mirando aquello que quiere mirar, que es aquellos jóvenes que viven su religiosidad mediada institucionalmente, ¿no? Entonces sigue mirando al mismo grupo que ya participa de ella, ¿no? Y eso desde muchas razones que no voy a volver a repetir es súper problemático, ¿no? Y para mí fue una gran sorpresa que el sínodo dedicado al tema volviera a lo mismo y el texto del Papa Francisco post-sinodal, aunque dice a los jóvenes, termina siendo un texto para los jóvenes cristianos y para aquellos que participan de las pastorales juveniles. Entonces yo digo, bueno, a ver, creo que todavía falta mucho por hacer, incluso a nivel de reflexión. Y a nivel práctico, digo, en la acción pastoral, creo que hay intentos, por lo menos en la diócesis de Santiago, que es la que yo conozco,
pero nos pesa la institucionalidad también, ¿no? Que es súper grande y se piensan planes pastorales y acciones pastorales para una diócesis de 7 millones de habitantes y de 1,5 millones de jóvenes en conjunto, ¿no? Es cierto que existen zonas pastorales que tienen su particularidad, pero en el contexto de una propuesta común, ¿no? Y como solemos en Chile, bien centralizada. Entonces creo que hay poco espacio para darle lugar a la particularidad de situaciones, ¿no? Y creo que también nos sobrepasa, ¿no? En términos también prácticos, porque claro, cada zona pastoral incluso es un mundo, y no porque sea, no sé, la zona oriente, tampoco son todos los jóvenes iguales en la zona oriente, ni tampoco todos son iguales en la zona sur. Entonces, creo que ahí la institucionalidad nos pesa bastante y también el desconocimiento, ¿no? Porque al final, más allá del olfato pastoral de la gente, que en su comunidad yo creo que lo hace muy bien, pero ya un poquito más en macro, no tenemos tampoco mucha información, ¿no? La investigación de usted ya demostró que en colegios católicos la cuestión socioeconómica es un tema, es un aspecto, digamos, que manifiesta diferencia, pero tampoco contamos con demasiada insumo en el fondo para que la acción pastoral de la Iglesia desarrolle propuestas locales, ¿no? O particulares, y por eso también mi interés, ¿no? Y por eso también incluyo en mi modelo cuestiones de variables antecedentes, ¿no? Por ejemplo, que permitan hacer estas diferenciaciones que tú estás mencionando. Sí, comparto solamente a modo de comentario, y por eso creo que es bien interesante la propuesta de investigación, porque creo entender que finalmente esta caracterización es bien dinámica, en el sentido, digamos, que entiende que la experiencia religiosa de los jóvenes en Santiago forma parte de un proceso y no forma solamente una cuestión que es nominal o categorial. O sea, es como, es lo que hasta el día de hoy siguen midiendo básicamente las encuestas más tradicionales, que mide afiliación religiosa como si fuera una fotografía estanca y lo tipifica en un número. Entonces creo que ahí, claro, la aproximación mixta, quanti-quali, creo que hace ganar mucho al trabajo en cuestión. Y en ese mismo sentido, quizá una cosa que puede ser interesante, a lo mejor ya la revisaste, han aparecido durante la última, yo diría que durante los últimos años, un trabajo que es bien importante, que lo lleva a cabo el coordinador de un grupo latinoamericano, Gustavo Morelo, que está trabajando con la constitucionalización de religión vivida, y hace poco tiempo sacaron un texto que se llama La religión como experiencia cotidiana, creencias prácticas y narrativas espirituales en Sudamérica, donde básicamente utilizan este concepto de religión vivida, lo leen a partir de lo que ocurre en Sudamérica y básicamente terminan dándose cuenta de que en general lo religioso, lo espiritual o lo trascendente está presente en la vida cotidiana de los sujetos, como ya lo había detectado el Pew, con algunas encuestas donde efectivamente para el latinoamericano la religión sigue siendo muy importante en su vida, a pesar de las propuestas secularizadoras que probablemente todos hemos leído. Entonces creo que ahí puede ser una cosa interesante darle una mirada a la conceptualización de religión vivida, mirada desde América Latina, que tiene una traducción ahí que es bien interesante. Va muy en sintonía de este esquema que tú mostrabas de experiencia con distintas variables. Eso me pareció bien interesante. Finalmente, consultarte, digamos, ¿cómo ves tú la idea de estos jóvenes que manifiestan cierta experiencia religiosa en su cotidianeidad? ¿Cómo dialoga esa experiencia religiosa juvenil, por colocarle un nombre, con la experiencia de las generaciones mayores, la de sus padres, la de sus abuelos, o de los liderazgos religiosos que también tienen una edad que obviamente es distinta a la de ellos? ¿Cómo ve el diálogo entre esos dos modelos de experiencia? Dame un segundo. Sí, agradecerte primero el comentario y la pista en respecto a estas investigaciones que se están haciendo.
El concepto de religión vivida, por cierto, que es un concepto bien interesante que también en teología práctica se usa bastante. Creo que es un punto como también de encuentro bien interesante entre disciplinas. Y agradezco también que me ayudes a puntualizar que esta caracterización de la experiencia religiosa no busca llegar a una conclusión universal y única para todos los jóvenes de Santiago de Chile, ¿no? Justamente este modelo lo que busca es tratar de diferenciar, ¿no? Muchas cosas y de ver los matices y de ver las correlaciones en vistas a comprender mejor la cuestión, ¿no? En ese sentido, y esto ya un paréntesis medio biográfico, pero mi estadía acá en Alemania ha sido muy enriquecedora en esa línea, ¿no? Porque hay mucha experiencia en el estudio de la religiosidad, en esta forma de comprenderla en contexto, ¿no? Y en contexto no religioso, entre comillas, no explícitamente religioso, ¿no? Y en eso mi profesor, el tutor de acá, ha sido muy enfático en siempre incorporar otros matices que nos ayuden a entender que la cuestión religiosa se da en un contexto mucho más amplio, ¿no? Y eso es súper interesante y que por tanto también eso implica mucha diferenciación interna dentro de este gran universo que llamamos jóvenes, ¿no? Ya sea en Santiago o en otro lugar. Y respecto de la pregunta del diálogo intergeneracional, interesante. No sé si lo cualitativo me dé mucho en ese sentido. Creo que aparecen más bien referencias esporádicas, como digo, sobre todo a nivel de prácticas, diría yo, ¿no? Si yo tuviera que decir algo, claro, creo que las generaciones como anteriores a los jóvenes, o las que somos anteriores a los jóvenes, de alguna manera hemos transmitido o buscamos transmitir la fe a través de las prácticas principalmente, ¿no? Estoy pensando en el típico relato del joven que dice que cuando era pequeño iba a misa con el abuelo, el tío, el papá o la mamá, fundamentalmente para estar con el abuelo, el tío, el papá o la mamá, ¿no? Eh, y entonces la relevancia que tiene como el rito para la transmisión de la fe, ¿no? Más que la cuestión cognitiva, racional, doctrinal, que al parecer no se transmite tanto. Ahí hago una diferencia, aunque todavía como súper casuística, pero entre evangélicos y católicos, ¿no? Creo que los evangélicos, por lo menos los que participaron en el grupo, se notaba que había una transmisión doctrinal también mucho más fuerte, ¿no? De sus generaciones de padres en concreto y de la iglesia como referente. Sí, eso, creo que me da la sensación, y también un poco leyendo el libro de ustedes que salió hace poco, de que la generación directamente anterior, los padres, como que abandonaron de alguna manera la intención por transmitir la fe explícitamente, ¿no? Por hacer discurso explícito de transmisión de la fe, y yo creo que eso se nota, ¿no? En los jóvenes. Y también muchos jóvenes que dicen que sus padres también han sido, porque creo que esta no es la primera generación que vive su fe desinstitucionalizadamente, ¿no? Solo que ahora se hace mucho más evidente. Entonces creo que son hijos de una generación que ya se venía desinstitucionalizando hace rato, y entonces en ese sentido también se transmite esta religiosidad mucho más individual, ¿no? Y que finalmente responde a una opción personal, ¿no? Eso. Y terminaría diciendo lo que ya dije de la importancia de los familiares fallecidos, ¿no? Si es que por eso también entendemos de alguna manera relación con las generaciones anteriores, ¿no? Eso, como ya dije, me llamó mucho la atención, y creo que los familiares incluso muertos siguen siendo de alguna manera una oportunidad para la experiencia religiosa, ¿no? Catalina, muchas gracias por, primero te doy las gracias por animarte a participar en nuestro seminario. Tu presentación fue muy rica en el contenido y en las preguntas que nos fueron surgiendo. Eh, Desde ya, digamos, te felicito por la investigación y esperamos en otra oportunidad también poder dialogar contigo con la investigación ya culminada o más avanzada, así que quedan las puertas abiertas para aquello, para ti y además para todos los expositores que participen en este espacio. Así que finalmente reiterarte los agradecimientos y comentarles, digamos, también a todas las personas que
esta presentación queda disponible en la página de la red y también a partir del canal de YouTube, donde están todas las presentaciones, y ahí vamos a ir alojando los contenidos. Así que, no sé, te doy la palabra por si quieres dar hacer algún tipo de comentario final. O sea, primero, volver a agradecerte. Para mí es bien importante poder participar de este tipo de espacio interdisciplinario, eh, donde también la teología me parece que puede y debe hacerse parte, ¿no? Sin dejar la propia identidad, pero también reconociendo de que la cuestión del fenómeno religioso es un lugar donde convergemos distintas miradas, ¿no? Y que eso es sumamente interesante y enriquecedor para ambas, comillas, partes, ¿no? O para todas las partes que allí se encuentran. Entonces, por eso para mí era súper importante y valioso este espacio, y te lo vuelvo a agradecer en ese sentido, y tiene que ver un poco con lo que preguntó Fabián al principio, ¿no? Este encuentro y diferencia entre las disciplinas, pero que finalmente creo que si nos podemos enriquecer mucho mutuamente. Y por eso vuelvo a agradecerte entonces este espacio, y también la posibilidad de conocer otras investigaciones como lo hemos hecho en sesiones anteriores y lo seguiremos haciendo, porque claro, son distintas perspectivas, distintas cuestiones específicas, pero al final es un tema más o menos común en el que nos encontramos, y que es súper enriquecedor ir sabiendo cómo otros lo están abordando. ¿No? Así que eso simplemente. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Catalina. Bueno, me despido y aprovecho también de invitarlos a todos y a todas a nuestra sesión del mes de diciembre. Nos acompañará Fabián Bravo, y en las próximas horas lanzaremos la invitación y el afiche formal para que ustedes puedan, digamos, agendarlo y tenerlo presente. Así que me despido y buenas tardes.